Naciste en Madrid. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, de aquella época? Bueno, yo nací en una época complicada para España, una época todavía de pobreza en algunos sectores de la población, en concreto en el que yo nací. Nací en un barrio pobre de Madrid, un lugar de aluvión de personas migrantes que venían de otras regiones de España. De hecho, bueno, yo soy, digamos, un madrileño típico, porque ninguno de mis abuelos, de mis dos abuelos y de mis dos abuelas, ninguno nació en Madrid, han todos llegado desde otros lugares de España. Y se asentaron en un barrio, el barrio de Vallecas, muy popular en Madrid, que en aquella época era un lugar al que llegaban gentes de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de todos los lugares de España, ¿no? Y bueno, allí mi abuelo paterno construyó con sus propias manos una casita pequeña, igual que toda la gente que vivía alrededor en ese barrio, y allí viví yo durante los primeros años de mi vida. Y bueno, precisamente por eso, por haber nacido en una familia humilde, tengo un agradecimiento enorme a mis padres y a mis abuelos por el gran esfuerzo que tuvieron que hacer para que mi generación pudiera estudiar, cosa que ellos apenas pudieron hacer. Yeah. Vicente, eres un experto en los procesos electorales estadounidenses. ¿Ganará Trump o los demócratas tienen posibilidad? Esta es una buena pregunta con difícil respuesta. Creo que, aunque pueda resultar paradójica la respuesta, quizá ahora tenga más posibilidades para ser reelegido de las que tuvo para ser elegido, porque había muy poca gente que pensara que Donald Trump estaba en condiciones de conseguir la presidencia de Estados Unidos. La realidad, además, es que consiguió esa presidencia en unas circunstancias nada habituales, teniendo 3 millones de votos menos que su rival. Lo que pasa es que el sistema electoral americano permite que ese tipo de cosas puedan ocurrir. Y lo que sí creo es que Trump ha conseguido, de alguna manera, solidificar bastante la base electoral que le hizo presidente, y que esa gente está básicamente satisfecha con el tipo de presidencia que está llevando a cabo Donald Trump. Que eso suponga tener el número de votos necesario para reeditar el éxito que consiguió en 2016 es cosa más compleja. Y veremos, porque él va a necesitar no solo tener los votos que ya tuvo, sino haberlos ampliado. Y esa ampliación no le va a resultar sencilla, menos aún quizá con este proceso de destitución, de impeachment que se está iniciando ahora y que va a poner mucho el foco en cosas no precisamente fáciles de explicar para él. Pero aún así sus posibilidades existen y son reales, teniendo además en cuenta que la oposición demócrata, al menos hasta día de hoy, ni tiene un candidato claro, ni tiene una idea clara de cómo enfrentarse a Trump en la campaña electoral que está por venir. De lo que has investigado sobre la estrategia de Vladimir Putin, ¿crees que ha podido manipular otras elecciones? Sin duda lo ha intentado. Que haya tenido el mismo éxito en otros lugares que en Estados Unidos, quizá no tanto. Tampoco ha tenido seguramente tanto interés en manipular otras elecciones como el que tuvo en manipular las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, tuvo un cierto éxito. Mi tesis es que Donald Trump no es presidente de Estados Unidos únicamente por la injerencia rusa. Mi tesis es que es presidente de Estados Unidos también por la injerencia rusa, como uno más de varios elementos que se unificaron en un solo día para que Trump alcanzara la presidencia de Estados Unidos. Pero creo que más allá de hasta dónde llegar al éxito de la trama rusa para conseguir, digamos, modificar o no, en alguna medida, el resultado de las elecciones de Estados Unidos, lo que realmente tiene interés desde el punto de vista político es que Rusia quisiera hacerlo, que Rusia, su élite política, quisiera interferir en las elecciones de su gran rival mundial, ¿no?, que es Estados Unidos. Y ciertamente en otros lugares ha hecho intentos con más o menos éxito, también con más o menos interés, sin ninguna duda, pues parcialmente en el referéndum del Brexit en el Reino Unido, parcialmente en Francia, parcialmente en Italia. Más allá del intento en las elecciones como tal, sí ha hecho intentos de injerencia, digamos, en el ámbito político allá donde ha podido, ayudando a dirigentes extremistas, tanto a derecha como a izquierda, que han intentado conseguir apoyo popular y que en algunas medidas lo han conseguido en elecciones democráticas, pues en Grecia, en Italia, en España, en Francia, en Holanda o en Alemania. Yeah. Y en tu obra escrita haces mucha referencia a que las luchas o las guerras hoy se dan en Internet. ¿Cómo ves este mundo que se viene, que está y que viene? Bueno, en alguna medida
como parece inevitable que haya algún tipo de guerra, es casi mejor que sea en Internet a que sea en los campos de batalla. Eso para empezar. El número de víctimas civiles y militares que hemos podido ver en la historia del siglo XX es tan terrible que el hecho de que ahora las batallas, entre comillas, entre las grandes potencias mundiales se desarrollen en un ámbito en el que no hay víctimas mortales ya es un avance. Ahora bien, es verdad que esta es un tipo de guerra muy difícil de controlar y en la que, desde luego, tanto Rusia como China han cogido la delantera a la hora de intentar manipular a las sociedades occidentales democráticas. Lo están haciendo. Lo intentan a veces con menos éxito y a veces con más éxito, pero como decía antes, es muy importante simplemente la decisión política que han tomado de intentarlo, de intentar manipular las opiniones públicas, sabiendo que son sensibles a determinado tipo de influencias que luego se traducen también en resultados en las elecciones, ¿no? Y yo creo que ese es un ámbito en el que las sociedades occidentales tienen que potenciar mucho más su capacidad de defensa frente a este tipo de ataques a través de Internet que consiguen en alguna medida manipular a determinados sectores de las poblaciones de Occidente. Vicente, nosotros en ASICOM tratamos de unir fuerzas para la integración iberoamericana en la medida de nuestras posibilidades. ¿Crees que vamos por buen camino? Bueno, creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Yo a veces echo de menos que sea más estrecha la relación entre los países hermanos iberoamericanos, desde España, Portugal, toda América Latina. Creo que todos podemos resultar mucho más beneficiados cuanto más intensa sea nuestra integración, sea nuestra colaboración en todos los ámbitos. Por supuesto, en el ámbito cultural, el idioma español es una riqueza que muchos quisieran tener en el mundo y que no tienen, y creo que ese es un ámbito en el que tenemos que desarrollar más de lo que ya se ha desarrollado, pero por supuesto también en el ámbito comercial, en el ámbito económico, en toda su extensión, en el ámbito político, y bueno, creo que se han hecho intentos, que algunos han tenido más éxito que otros, y que en cualquier caso tenemos que seguir caminando en esa dirección, porque creo que todos saldremos beneficiados. Y a mí, al menos a mí personalmente, me satisface mucho cuando noto la hermandad entre tantos países que somos capaces de hablar una misma lengua y que gracias a esa lengua tenemos una cultura muy similar y unos sentimientos al final muy similares, ¿no? Qué sé yo, incluso en el ámbito puramente familiar, ¿no? Yo me siento muy reconocido por cómo sentimos la familia, los españoles, los portugueses, los brasileños, los argentinos o los uruguayos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que potenciar en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.